Amados, bienvenidos a esta nueva traducción al español acerca del Apocalipsis. Hoy estudiaremos el capítulo 17. Que Dios os bendiga. Antes de empezar a leer, dice el hermano José, quisiera decir que Apocalipsis 17 y 18 son dos capítulos que serían uno solamente, porque tratan de Babilonia, la madre de las prostitutas. Ahora, Babilonia es el espíritu de la adoración del materialismo tristemente presente en las iglesias también, muchas de las cuales hoy forman parte de Babilonia. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de la Prosperidad. Por tanto, vemos que este demonio entró en las iglesias también. En el Antiguo Testamento se llamaba Baal, Mamón en el Evangelio, Babilonia en Apocalipsis y materialismo, amor por el dinero hoy. En este tiempo del fin, este demonio que se movió de nación a nación, de imperio a imperio, de centro de poder a centro de poder, se ha centrado en Nueva York, Estados Unidos, que es el centro mundial del materialismo de los bancos y multinacionales. Hoy Estados Unidos tiene el espíritu de Babilonia y se convirtió en Babilonia, la cual será destruida por Dios, porque para poder destruir el sistema de Babilonia, también tendrá que destruir América. De hecho, es uno de los temas principales que este capítulo trata. Esta introducción es para poder entender mejor a dónde vamos, porque ahora estudiaremos las escrituras juntos, porque hay muchos que dicen que aquí se refiere a la Iglesia Católica, mas ahora veremos que no es así, porque esta interpretación particular es incorrecta. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ángela dice, hemos estudiado los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis, a donde vimos a los 7 ángeles con las 7 copas, y hemos estudiado que esta es la ira de Dios. Muy bien, dice José. De hecho, los capítulos 17, 18 y 19 de Apocalipsis comprenden la 7ª copa de la ira de Dios. Ya hemos estudiado que la ira de Dios tiene lugar después del rapto. Por tanto, aquí nos encontramos inmediatamente después del rapto. Nosotros estamos en el cielo. Algunos entre nosotros estarán casados con Cristo. Otros serán lanzados afuera de la cámara nupcial, no al infierno, mas sabemos que hay muchos lugares en el cielo. De hecho, Jesús dice en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por tanto, hay una morada especial que se llama Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21,
que desciende del cielo como una esposa, la cual sería la cámara nupcial de Mateo 25, versículo 1, a donde solamente las 5 vírgenes con aceite entran, es decir, la esposa de Cristo. Mas las otras vírgenes sin aceite, los cristianos sin aceite, salvos pero sin obras en Cristo, son echados afuera. El aceite es algo espiritual. Si cuando sales la gente no ve la luz de Dios, la luz espiritual, la luz de la salvación, de la eternidad, entonces no tienes luz. Es decir, si no evangelizas, no tienes luz en tu lámpara. Sigues siendo virgen, porque no amas al diablo, pero insensata, tal como vemos en Mateo capítulo 25. Ángela dice: por tanto, Apocalipsis 17 es después del rapto, durante la ira de Dios, cuando los cristianos ya están arrebatados. Los que son la esposa de Cristo entran en la cámara nupcial, es decir, la nueva Jerusalén, y los que son salvos fueron arrebatados, mas no son la esposa de Cristo, estarán en una morada celestial. Sí, dice el hermano José, pero en un lugar no muy interesante, porque vemos en Apocalipsis 3 que hay una iglesia a la que Jesús dice: te vomitaré de mi boca. Por tanto será la zona vómito espiritualmente hablando. Ángela dice: hemos leído: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Quién es la ramera y qué son las aguas? José explica: hemos dicho que la ramera es un demonio que es adorado a través del materialismo. Por tanto, cuando te gustan la televisión, las telenovelas, el teléfono, el ordenador, dinero, y pones estas cosas antes que Jesús y el Evangelio, entonces te gusta este demonio. Si te gustan estas cosas y por este motivo no lees la Biblia con tus hijos, con tu familia, y no los llevas afuera para evangelizar, te gusta este demonio. Esta es la ramera. Dice que está sentada sobre muchas aguas. Leamos el versículo 15 del mismo capítulo. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por tanto, las aguas son los pueblos del mundo, los cuales están ciegos espiritualmente y van hacia el comunismo, el capitalismo, la democracia, primeros ministros, religiones muertas, cosas del mundo. Ángela dice: esto tiene que decir que esta ramera, sentada sobre las aguas, es decir, sobre los pueblos, controla naciones enteras. Exactamente, dice José. Por tanto, esta no es una religión, porque la Iglesia católica no está sentada sobre los pueblos. De hecho, dice Ángela, las cosas que el mundo más adora son el materialismo, las riquezas, el mundo.
Como vemos en Apocalipsis 17 y 18, sigue diciendo José, este espíritu está lleno de oro, joyas, riquezas, etc. Por tanto, es una adoración al materialismo. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Como he dicho antes, muchas iglesias, como las protestantes, interpretan que esta es la Iglesia católica, y muchas son las faltas de escrituras. Yo nunca defiendo las religiones, no me interesan, tampoco aquella católica, mas cuando puedo siempre voy a la Iglesia católica para evangelizar. Leamos Éxodo 20, versículo 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esas últimas palabras refiriéndose hasta que los pecados continúen, cuando los hijos siguen los pecados de sus padres. Esto que dice aquí, no darás imagen, no te inclinarás a ellas, fue quitado por la Iglesia católica de los 10 mandamientos. Por tanto, yo no estoy defendiendo a los católicos o ninguna religión. Pero no obstante las esculturas que hacen y otras cosas semejantes, la Iglesia católica no es Babilonia. De hecho, leamos el versículo 18 de Apocalipsis 17. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La ciudad específica hoy es Nueva York, la gran ciudad, América. Todo está en parábola. La Iglesia católica, por ejemplo, no domina sobre los ateos chinos, no domina sobre los indios hindú, no domina sobre Rusia, ni sobre los ortodoxos o protestantes en el mundo, tampoco sobre los islámicos. La Iglesia católica no domina sobre estos, por tanto, esta no puede ser la Iglesia católica. Leamos el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Explicaré las 7 cabezas y 10 cuernos después. Apocalipsis 12, versículo 9, dice que la bestia, el dragón, es el diablo. Por tanto, esta mujer está sentada sobre el diablo. El color escarlata es un rojo con un poco de negro agregado. Por tanto, representa el color de la política que está más extendida y a través de la cual el diablo controla el mundo, es decir, socialismo y comunismo. Este color es más oscuro que el rojo, porque, no obstante la dictadura estalinista, comunista, maoísta, etc., que fueron
terribles. De hecho, los históricos nos dicen que Stalin, entre sus compatriotas rusos, mató a unos 40 millones de rusos porque no le gustaba el comunismo. Ni siquiera hablemos de las persecuciones afuera. Y esto para decir que está llegando algo peor que esto, y se llama el anticristo, que Stalin no era nada paragonado a él. Alrededor del 90% de la población mundial es socialista. Este será el color del anticristo, que cuando vendrá será un socialista. Y aún después del milenio, vemos en Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Sabemos que Magog es la nación que los diccionarios bíblicos nos dicen que es Rusia. Magog es la base que apoyará a Gog en el mundo, el cual, tal como podemos ver en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, es el anticristo. Después del milenio, el diablo reavivará a Gog otra vez, un poco como el próximo imperio mundial guiado por el anticristo, dice en Apocalipsis 13, que será una revivificación del imperio romano, y de la misma manera, después del milenio, el reino del diablo, que durará poquísimo porque Dios lo destruye, vendrá de nuevo y será una revivificación de Magog, es decir, el comunismo mundial. Siguiendo la explicación del versículo 3 de Apocalipsis 17, vemos que dice: y me llevó en el espíritu al desierto. Esta mujer está en el desierto, por tanto, lejos de todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Es decir, esta mujer, esta Babilonia, es todo salvo que cristiana. De hecho, leamos Apocalipsis 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La mujer Babilonia está en un desierto espiritual. Nosotros vemos que América, que es la base, el centro de Babilonia, hizo de los Estados Unidos un desierto espiritual, porque están allí adorando al dólar, y cuando las naciones del mundo no están de acuerdo con ella, envía soldados y hacen guerra. Lo hemos visto en Irak y Afganistán. Ahora quieren hacer lo mismo en Siria. Por tanto, América se convirtió en un desierto espiritual, también gracias a las iglesias cristianas dormidas. Ahora es el centro de la homosexualidad, de la perversión. De hecho, leamos Apocalipsis 18, versículo 2. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
América y Europa también son dos centros satánicos que se han alejado de todo lo que es cristiano y se convirtieron en un desierto, con América, que es la primera, seguida inmediatamente después por Europa. Sigamos adelante. Apocalipsis 17, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adorna de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí dice Ángela, claramente vemos que este es un espíritu de materialismo. Versículos 5 y 6. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. José explica: contrariamente a las tradiciones religiosas, el martirio no empezó con Esteban en Hechos capítulo 7, mas el primer mártir fue Juan el Bautista. Pero empezando del primer siglo a morir como mártir de Cristo, Babilonia no puede ser una iglesia religiosa, porque no existían las iglesias religiosas en el primer siglo. Cuando Juan el Bautista o Esteban fueron martirizados, no existía ni la iglesia católica ni ninguna otra iglesia que podía matar a este mártir. De hecho, el primer fue Abel, matado por Caín, y yo creo que fue también por interés material, porque el materialismo siempre está implicado, es decir, violencia y sangre esparcida por amor al materialismo. Babilonia, entonces, es el sistema financiero actual del materialismo mundial, que ahora son los Estados Unidos. La Iglesia Católica sí tiene el Banco del Vaticano, fabrican armas y las venden, pero no obstante este banco forme parte del sistema anticristo de las multinacionales bancarias mundiales, que son organizaciones secretas, no es toda Babilonia. Estos bancos religiosos son parte de Babilonia, pero no son Babilonia. Ángela pide: cuando dice la mujer ebria de la sangre de los santos, tiene que decir que los muertos que murieron para el nombre de Dios, de Jesús, fueron matados por ese espíritu que quería poder y materialismo. Los mártires, explica José, fueron matados también para motivos de materialismo. Sigamos leyendo. Versículo 6. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es,
y está para subir del abismo e ir a perdición. José explica: la mujer está sentada sobre esta bestia o dragón que sube del abismo. Nosotros vemos que el anticristo también sube del abismo. Apocalipsis 11 versículo 7 y Apocalipsis 9 versículo 11. En griego, abismo es abusos, que significa fosa sin fondo, la cual se encuentra en el centro de la Tierra, que, debido a la rotación del planeta, lo que es el piso ahora, en 12 horas será el techo, y este es el único lugar en el mundo a donde no hay fondo. El diablo será encadenado allí por 1000 años. Apocalipsis 20 del versículo 1 al 3. Y esa es una prisión a donde actualmente están los demonios más rebeldes, que serán liberados, tal como vemos en Apocalipsis 9, durante la tribulación, y poseen a las personas que reciben la marca de la bestia. En Apocalipsis 19, versículo 20, vemos que el anticristo, la bestia, y el falso profeta serán lanzados en el lago de fuego, y por este motivo el versículo 8 de Apocalipsis 17 dice que van a perdición. También Daniel 7 versículos 11 y 26 y Daniel 8 del versículo 17 al 25 hablan de esto. Daniel 7 habla del reino del anticristo y del líder de este reino mundial que todavía no llegó, pero que ya está empezando. Leamos el versículo 11 de este capítulo de Daniel 7. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Versículo 26. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí vemos que el anticristo tomará el poder, pero será destruido y su cuerpo quemado. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, que arde con azufre. Leamos ahora Daniel 8 versículos 17 y 25. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos.
y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí dice no por mano humana, porque vendremos nosotros del cielo después del rapto en la batalla de Armagedón sobre caballos blancos, Apocalipsis 19 del versículo 11, y destruiremos al anticristo y a sus seguidores. Porque aquí estamos tratando con demonios, por tanto necesitaremos de la mano divina para destruirlos. Sigamos describiendo al anticristo. Apocalipsis 11 versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Aquí habla de los dos profetas que profetizarán durante la tribulación, y al final de su testimonio, la bestia que sube del abismo los destruirá. Vemos que, hablando siempre del anticristo, él sube del abismo. En Apocalipsis 9, versículo 11, vemos que hay un demonio llamado Apolión que sube del abismo y guía a los demonios durante la tribulación para combatir la iglesia. Esta escritura dice: y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis capítulo 9 habla de este abismo que es abierto y sale humo, porque esta es una prisión de fuego, y salen unas langostas que son descripción de demonios, y atormentan al mundo durante la tribulación por 5 meses. Ellos tienen un rey llamado Apolión, que es un nombre griego que significa destructor. Este es el rey del abismo, y parece que poseerá al anticristo, el cual se convierte en este demonio encarnado. Repitamos el versículo 8 de Apocalipsis 17. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Por tanto, sube del abismo, mas contrariamente al diablo, que después de la tribulación es encarcelado, el anticristo no es encarcelado ni puesto otra vez en el abismo, mas es lanzado en el lago de fuego para ir a perdición, es decir, muere, tal como hemos leído en Apocalipsis 19, versículo 20. El versículo 8 continúa: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Los moradores de la tierra que no están escritos en el libro de la vida adorarán al diablo, al anticristo. Aquí no dice libro del Cordero, mas en la escritura paralela, es decir, Apocalipsis 13, versículo 8, se especifica: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado.
desde el principio del mundo. Por tanto, los que están escritos en el libro de la vida del Cordero no podrán de ninguna manera adorar al Anticristo, ni recibir su marca. Porque Efesios 1, versículo 13, dice que somos sellados con el Espíritu Santo, y los ángeles nos protegen, porque obedecemos a la voz del Señor, que nos dice que nos debemos esconder, mover a otro lugar y salir de Europa, aun si los familiares no nos quieren seguir. Tal como dice Lucas 17, versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. O sea, llega el momento en que debes dejar a tu mujer en Sodoma, si no quieres salir de allí. Por lo tanto, aquí en Apocalipsis 17, versículo 8, vemos que los que están escritos en el libro de la vida del Cordero no adorarán al Anticristo. ¿Cómo podemos saber que los que están escritos en el libro de la vida, no en aquello del Cordero, podrán adorar al diablo y recibir la marca? ¿Cómo sabemos que algunos de nuestros hermanos de la iglesia o nuestros familiares podrán recibir la marca? Lo sabemos por Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí vemos dos libros, el libro de la vida y el libro del Cordero. Del libro de la vida puedes ser borrado. Lo hemos visto aquí en esta escritura que hemos leído. Pero del libro del Cordero no puedes ser borrado, porque Apocalipsis 13, versículo 8, dice que de ninguna manera adorarán al dragón. Allí no vemos ningún condicional, porque no dice si vencen, mas dice que los que están escritos en el libro del Cordero no lo adorarán, es decir, no adorarán a la bestia. Y esto es garantizado, seguro, cierto, porque es Cristo que cuida de su esposa. Hemos hecho antes un estudio sobre cómo asegurarnos de que estamos escritos en el libro del Cordero. Repito, de ninguna manera, tal como dice Apocalipsis 13, versículo 8, si estás en el libro del Cordero, puedes recibir la marca y en consecuencia ir al infierno. Mas si estás en el libro de la vida, puedes ser borrado, si no vences las cosas que te impiden estar en el libro del Cordero. Cosas como la marca de la bestia, parientes que te desaniman, falsos pastores, entre los cuales hay quienes dicen que puedes recibir la marca, como John MacArthur, que dice que la puedes recibir y arrepentirte después. Estas son mentiras de Satanás, porque Apocalipsis 14, versículos 9 y 10, dicen claramente que si recibes la marca vas al infierno. A continuación, podemos ver la diferencia
entre las buenas semillas de Dios, es decir, las almas destinadas a la salvación, y la cizaña, es decir, las almas del diablo destinadas a la destrucción. La buena semilla no recibirá la marca, mas la cizaña la recibirá e irá al infierno. Hemos llegado al versículo 9 de Apocalipsis 17. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Al inicio dice, para la mente que tenga sabiduría. Es decir, no todos lo entenderán. Por lo tanto, es inútil pelear con los que no reciben la verdad bíblica. De hecho, Mateo 13 dice que Jesús habla en parábolas para que los que no quieren a Cristo no entiendan, porque no abren su corazón al amor y a la verdad para ser salvos. Solamente los que reciben al Señor pueden entender. El principio de la sabiduría es Cristo y no las escuelas. Leamos el versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Los versículos 15 y 18 ya los hemos explicado antes, es decir, las aguas que representan los pueblos del mundo y la ramera Babilonia, América, que domina sobre estos. Ahora vemos una parte muy importante de este capítulo. Los versículos 9 y 10 dicen que las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales la mujer se sienta. 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga durará poco. Naturalmente, nuestros amados hermanos adventistas dicen que esta es la Iglesia Católica. Yo no estoy a favor de ninguna religión,
porque el catolicismo, protestantismo o cosas similares no están en la Biblia. Hay solamente Jesús y su Iglesia. Pero analicemos bien lo que dicen estas escrituras. Ellos interpretan que esta es la Iglesia católica porque Roma tiene 7 montes. Si consideramos a los 7 reyes de Roma y estudiamos un poco de historia, descubrimos que reinaron antes del 500 a.C., mas esta profecía fue dada 600 años después. Luego, después del 500 a.C., tuvieron el Senado o los emperadores. Nunca más tuvieron un rey. Por tanto, esta profecía no se refiere a Roma y a la Iglesia católica, porque los reyes terminaron en el 500 a.C. Luego vemos al versículo 9, que dice 7 montes, pero dice que 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Para que esta profecía se refiera a Roma, 5 montes deberían haber caído, pero puedes estudiar cualquier enciclopedia. 5 montes en Roma nunca han caído. El versículo dice también uno es. Por tanto, era necesario que en el 96 después de Cristo, cuando Juan recibió esta profecía, estuviera en pie solamente un monte. Pero esto no es cierto. Sucesivamente dice, y el otro aún no ha venido. Por lo tanto, sería necesario que un avión pasara y lanzara una colina sobre Roma, y aquí viene la 7ª colina. Como podemos ver, esta profecía no se refiere a esto. Son solamente los hermanos protestantes que odian a los católicos y creen que todos los males del mundo estén en la Iglesia católica. Pero no es así. Por eso nos debemos quitar las gafas religiosas para poder entender las escrituras y las profecías. Porque la mente con sabiduría no es protestante, no es católica, mas es la mente de Cristo, de la Biblia, de las escrituras, del amor, del perdón. Id a las iglesias católicas, tomad la comunión, dejad una oferta, besad al sacerdote y decidles que sois protestantes y que vinisteis allí para decirles que Jesús los ama. Este es el amor cristiano. Hemos explicado entonces que esta no es la Iglesia católica, así que ahora podemos explicar lo que es. El dragón, la bestia, es el diablo. Lo sabemos por Apocalipsis 12, versículo 9. El diablo domina el mundo. Podemos ver esto en Lucas 4, versículos 6 y 7, a donde él dice que el mundo le ha sido entregado y lo da a quien quiera. Por tanto, el mundo pertenece al diablo, porque yo, tú, Adán, Eva y todos los demás se lo hemos dado. Sabemos entonces que el diablo controla el mundo. El cuerpo es controlado por la cabeza, y este dragón tiene 7 cabezas.
Esto significa que el diablo controló el mundo a través de los 7 imperios mundiales, es decir, las 7 cabezas. Ahora, ¿cuántos imperios mundiales tuvo el mundo? Sabemos que el mundo tuvo muchísimos imperios, como aquel austrohúngaro, napoleónico, británico, ruso, chino, japonés, comunista y muchos otros. Por tanto, todos estos imperios no son 7. Mas, ¿cuántos los imperios mundiales? Porque sobre eso se trata aquí. El primero fue Egipto, el segundo Asiria, el tercero Babilonia, el cuarto Medo-Persia, el quinto Grecia y el sexto Roma. 5 han caído, por tanto, de Egipto a Grecia, es decir, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Juan recibió esta profecía en el 96 después de Cristo, y en ese año 5 de los imperios mundiales habían caído hasta Grecia, porque en 146 a.C. Roma tomó el poder mundial. En el 96 después de Cristo, el imperio que reinó en el mundo fue Roma. Por esta razón dice, uno es. Así que 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. ¿Y por qué? Esto es porque es el 7º imperio que aún no ha venido, y dice que, cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuánto tiempo? Apocalipsis 13, versículo 5 y Apocalipsis 11, versículo 2 dicen 42 meses. Apocalipsis 12, versículo 6 y Apocalipsis 11, versículo 3 dicen 1260 días. Apocalipsis 12, versículo 14 dice 3 tiempos y medio, que son 3 años y medio, que son siempre el mismo periodo, siempre 3 años y medio, la mitad de los 7 años del pacto del anticristo, 3 años y medio de tribulación. Por lo tanto, cuando venga durará poco, es decir, 42 meses, o 3 años y medio, o 1260 días. Es el mismo tiempo. Durará poco, pero bastará al diablo para lo que dice Apocalipsis 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En realidad, el diablo no vence la iglesia, mas es la iglesia que se derrota a sí misma, porque dejó de obedecerle a Dios, no evangelizando al mundo, y está llena de predicadores que hablan como políticos. Mas en cambio, tenemos que hablar como Jesús, como el Evangelio. Sigamos adelante. Hemos visto que las 7 cabezas son los 7 imperios mundiales, a través del cual el diablo controló y dominó el mundo y la historia de la humanidad. Seguirá dominándolo a través del 7º imperio,
que aún no vino, mas ya se pueden ver los cuernos. De hecho, esas 7 cabezas tienen 10 cuernos. En Daniel 7 vemos una profecía que muestra 4 bestias, que son 4 imperios mundiales que salen del mar Mediterráneo, que en la Biblia es llamado el Gran Mar. La cuarta bestia, es decir, el cuarto reino, dice Daniel 7, versículo 7, que tiene 10 cuernos, los mismos que encontramos sobre la cabeza del dragón, con 7 cabezas y 10 cuernos. Sabemos entonces que en Daniel 7 los 10 cuernos están en la bestia número 4, que representa el Imperio Romano, que es la cabeza número 6. Ahora vemos lo que hacen estos 10 cuernos, empezando del versículo 12 de Apocalipsis 17. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí tenemos la interpretación. Los 10 cuernos son 10 reyes. Por lo tanto, de la cabeza de Roma, es decir, del Imperio Romano, surgirán 10 reyes, y esto en el tiempo del fin. No han recibido reino, pero recibirán poder como reyes por una hora, juntamente con la bestia. De hecho, si leemos Apocalipsis 13, versículo 1, vemos que dice: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esto significa que los 10 cuernos son 10 naciones que serán blasfemas, anticristas, pero tendrán 10 coronas. De hecho, regresando al capítulo 17, dice: recibirán autoridad como reyes por una hora. Por tanto, estas 10 naciones serán 10 reyes con 10 coronas. ¿Y qué harán? Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Y versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Tienen un mismo propósito, es decir, tendrán la misma política. Elegirán a un líder que será la bestia y darán su poder, su autoridad a la bestia, la cual sería el 11º cuerno de los 10 cuernos que se unen sobre la cabeza de la cuarta bestia de Daniel 7. Por tanto, la cuarta bestia de Daniel 7 es el cuarto reino. Sabemos que la primera bestia, el león, todo explicado en Daniel 7, es Babilonia. La segunda, el oso, es Medo-Persia, con 3 costillas entre los dientes,
que representan los tres imperios pasados, es decir, Egipto, Asiria y Babilonia. En Daniel 7, Egipto y Asiria no están listados porque este capítulo es una profecía que habla del futuro. La tercera bestia, el leopardo, es Grecia y la cuarta Roma. De esta bestia, la cuarta, que representa a Roma, salen 10 cuernos. Eso significa que en la zona geográfica donde estaba el Imperio Romano, que es el centro y sur de Europa, surgirán 10 cuernos, 10 naciones que se unirán, Apocalipsis 17, y darán su poder al Anticristo. Ángela dice: entonces, de Daniel 7, sabemos que los 10 cuernos están sobre la cuarta bestia que es el Imperio Romano. Luego, dice en Apocalipsis 17, que estos 10 son 10 reyes, 10 naciones, que al final se unirán políticamente y darán su poder y autoridad a la bestia, al Anticristo. Juntando Daniel 7 con Apocalipsis 17, sabemos que estos 10 reyes vienen del ex imperio romano. Sí, dice el hermano José, porque sabemos que la cuarta bestia de Daniel 7 es Roma, y esta no es una cuestión controvertida. Todos los enseñantes bíblicos que estudian las profecías concuerdan con esto. Por tanto, de la zona geográfica donde estaba Roma, surgirán 10 cuernos, que son 10 naciones, las cuales darán su autoridad a la bestia. De Ezequiel capítulo 38, sabemos que la bestia llamada Gog guía Magog, que en los diccionarios bíblicos es Rusia, cosa que tiene sentido, porque aún Rusia era un territorio romano. Siberia no, mas el norte del Mar Negro donde está Ucrania, Crimea, que ya era zona griega y zona romana. Así que el sur de Rusia de hoy era el norte del Imperio Romano de entonces. Y siempre de la cabeza de Roma surgen 10 cuernos y un undécimo, que Apocalipsis 17 vemos que es el Anticristo. Sigamos ahora explicando el versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Ángela dice: ya habéis explicado que la bestia es el Anticristo, y va a la perdición. Pero ¿qué significa que era y no es? Es también el octavo y es de entre los 7. José explica: el Anticristo y el diablo, la bestia y el dragón son intercambiables. Se llama dragón en Apocalipsis 12, bestia en Apocalipsis 13. Pero teniendo 7 cabezas no es el Anticristo, porque el Anticristo es una cabeza. Por tanto, todo está en parábola. ¿Cómo podemos entender cuando la bestia es el Anticristo y cuando en cambio es el dragón, es decir, el diablo? Podemos entenderlo gracias a otras escrituras. El diablo dominó el mundo y seguirá dominándolo con las 7 cabezas. La séptima es el Anticristo con su reino, que va a la perdición en el lago de fuego. Apocalipsis 19, versículo 20.
Pero el versículo 11 dice que es también el octavo. Por lo tanto, la bestia que era, es decir, el diablo que antes dominaba el mundo, y que no es, porque es encadenado en Apocalipsis 20, versículo 1, es también el octavo. ¿Por qué es atado y por qué dominará otra vez? A diferencia del anticristo, que es quemado en el fuego y muere, Apocalipsis 19, versículo 20, el diablo no muere, mas es atado, Apocalipsis 20, versículo 1, porque aún hay cizaña que él tiene que recoger después del milenio. De hecho, leámoslo. Apocalipsis 20, del versículo 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Eso significa que, después de los 1000 años en los que el diablo es encarcelado, es liberado, porque el Señor querrá separar las ovejas de las cabras, los salvos de los que no son salvos, la cizaña de la buena semilla, y lo hará enviando al diablo otra vez, el cual, tal como el anticristo que está tomando poder en el mundo a través de todas estas perversiones, dirá: necesitamos libertad, democracia, comunismo y cosas similares. Y el mundo estará de acuerdo con esto, porque el diablo dice que no necesitamos adorar a Dios, mas nos podemos adorar a nosotros mismos. Por tanto, el diablo los reunirá para la batalla contra la ciudad santa, que en el milenio será Jerusalén física de hoy, tal como dice Zacarías 14, para destruirla en sus intenciones. Porque, aun si el diablo sabe que irá al infierno, para engañar a la gente y llevársela con él al infierno, entonces hará creer a los pueblos que pueden vencer, mas un fuego desciende del cielo y los destruye. No a los salvos, que yo creo que habrá otro rapto aquí, y que el Señor los arrebatará de nuevo. Así que este es el octavo. Ángela dice: por lo tanto, la bestia que es se refiere al diablo que controlaba al mundo. Pero no es, porque el diablo es encarcelado por 1000 años, así que durante el milenio no es. Luego dice que es también el octavo, porque después de 1000 años el diablo será liberado, viene de los 7, e intentará nuevamente rebelarse contra Dios y sus seguidores, pero va a la perdición porque Jesús lo destruirá. Sí, dice José, porque cuando desciende fuego del cielo, no es encarcelado otra vez. Mas dice Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Allí nadie vive, todos están muertos, tal como vemos en Isaías 66, versículo 24,
que dicen que allí estarán solamente los cadáveres muertos que queman, contrariamente a los que muchas religiones enseñan, porque al infierno nadie sufre ni grita, lo que se quema son los cadáveres muertos, y esta es la segunda muerte, cosa que estudiaremos más adelante en Apocalipsis capítulo 20. Como dice en Ezequiel, Dios no se complace en la muerte de los impíos. De hecho, no puede enseñarnos a amar a los enemigos y luego Él disfruta viéndolos llorar. Pero no será así, porque simplemente los hará morir. Sigamos con Apocalipsis 17. Leamos los versículos 16 y 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, esos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ellos darán sus naciones a la bestia, al diablo, al anticristo, así como, por ejemplo, los austríacos en la Segunda Guerra Mundial le dieron su nación, Austria, a Hitler, a Alemania. Lo mismo pasará a nivel mundial. Tan pronto como el anticristo destruya Babilonia, no habrá más obstáculos. Se declarará Dios, segunda de Tesalonicenses 2, y tomará el mundo. Ángela dice, el versículo 16 dice que los 10 cuernos, los cuales hemos estudiado que son los 10 reyes, que darán poder y autoridad al anticristo, odiarán a la ramera y la destruirán con el fuego. Esto, sigue diciendo el hermano José, es un ataque atómico repentino que estudiaremos en el capítulo siguiente. De hecho, Apocalipsis 18, versículo 10, dice que la destruirán en una hora. América sufrirá un ataque atómico sorpresa y será destruida por el anticristo, Rusia y sus aliados en una hora. Aquí, dice Ángela, entramos en el capítulo 18 y sabemos que Babilonia no es solamente un espíritu de materialismo, mas es también un lugar geográfico, porque hemos leído en Apocalipsis 17, versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Gracias, hermanos. Que Dios os bendiga. Os quiero mucho.